Muy buenas noches a ambos. Quiero decir muchachos porque en realidad somos contemporáneos, hasta cierto punto es la primera vez que me pasa esto y es divertido. Lucas Gersi, abogado constitucionalista, Luis Roel Alba, constitucionalista y excongresista de Acción Popular. Muchísimas gracias a los dos. Antes de entrar en las preguntas, vamos a ir con Jimmy Chinchay, que está en el Congreso de la República y nos va a dejar un poco el marco de lo que ha pasado el día de hoy y en base a eso corremos. Jimmy, muy buenas noches. Cuéntanos qué tienes para nosotros. Hola Emil, buenas noches también a tus invitados. Y también el señor Luis Roel podrá recordar que en algún caso, en algunos momentos se ha hablado aquí, porque él ha sido congresista, de lo que ha significado el que no se tenga que pedir permiso los presidentes y que solamente, por ejemplo, sea una situación de informar que el presidente o la presidenta en este caso sale del país. Pero estamos en una situación que, como tú lo has dicho, ¿cuántos países en el mundo tienen a un ejecutivo que pide el permiso al Congreso para viajar? Las cosas están así, tienen que respetarse obviamente, pero se pueda cambiar en algún momento y ser, como decía, solamente avisar. Está viajando, se está yendo a tal sitio, a tal documento o a tal viaje y que el Congreso sea avisado. Eso sin duda falta bastante para analizar. El Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley para que le permita a la señora Dina Boluarte, que quiere salir del país, quiere viajar, quiere representar, como ha dicho el señor Otárola, fuera del país, fuera de representar al Perú. Pero está esa disyuntiva, ¿no? No hay un vicepresidente. ¿A quién le deja? Entonces ella está planteando que mantenga la situación vía remota. Esto será sustentado el día de mañana por el propio Otárola, es decir, el jefe del gabinete y la canciller en la Comisión de Constitución. Precisamente el premier vino y se reunió hoy con la mesa directiva para tratar de buscar algún consenso con los integrantes del Congreso. Se vienen dos sesiones importantes. Emil, mañana se elige al defensor del pueblo. Está entre Jorge Rioja y Josué Gutiérrez. Y decimos entre estos dos porque son los únicos, porque el señor Cartolín renunció, para ser elegidos con 87 votos para ser el defensor del pueblo. ¿Lo obtendrán o no? No lo sabemos. Fuerza Popular se decía que iba a apoyar a Josué Gutiérrez. Hay un comunicado que ha emitido la bancada de Fuerza Popular y señala que el voto no será en bloque, sino será dividido. Así que por ahí podrían haber algunas sorpresas si es o no a favor de Josué Gutiérrez. Y finalmente, el día jueves se ve el tema que hemos hablado bastante sobre incrementar el delito, incrementar la pena al delito de difamación. Esto se verá en segunda votación recién el jueves en la mañana y en horas de la tarde, lo que significa en los casos de 4 congresistas de Acción Popular llamados Los Niños, investigados por supuestamente beneficiarse o beneficiar a Pedro Castillo en su momento y ellos también sacar algunos, valga la redundancia, beneficios con sus votos. Muy bien, esa es la agenda entonces para estos días en el Parlamento Nacional. Te dejo con la mesa y a seguir con este interesante tema que ya planteaste al inicio del programa. Emil. Muchas gracias, Jimmy. Y como bien decía Jimmy, esta no es la primera vez que se conversa esto. ¿Cuándo se ha conversado esto antes? También, a ver, acuérdese que cuando Vizcarra asume funciones, estaba en trámite la renuncia de la vicepresidenta que seguía, que era Mercedes Arauz. Entonces también había una situación de que, ¿qué pasaba si Vizcarra también aceptaba una invitación a quien le encargaba el despacho presidencial? Claro. Entonces, en esa situación también se dijo a quién se le encarga el despacho presidencial, a la presidencia del Consejo de Ministros, a un ministro de Estado, al presidente del Congreso. Claro, no hubo un proyecto en sí legislativo, pero sí empezó el debate en esos casos porque era una situación similar como lo que está pasando hoy Dina Boluarte, en donde no tiene un vicepresidente a quien encargarle su despacho presidencial en un viaje fuera del país. ¿Por qué tenemos que encargarle el despacho presidencial en el siglo XXI? Porque no es que te doy un maletín, toma la laptop, toma la contraseña, aquí está la llave de la oficina y por favor tú encárgate, yo me voy a ir de viaje a la OEA, a la ONU y no tengo cómo hacer gestión, no puedo firmar nada. ¿Cómo podemos hablar de eso en el siglo XXI? A ver, antes que nada, Emil, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y la verdad que para mí es muy simpático estar acá con Lucho. Justo estábamos recordando las épocas donde yo era practicante, él era asesor y estábamos trabajando juntos en el Tribunal Constitucional, ¿no?
A ver, entonces... Que conocen el tema porque para- han estado metidos en el meollo. Para responder un poco la pregunta, yo creo que este proyecto de ley es un proyecto de ley realmente muy mal planteado, porque si este proyecto de ley se aprobase, se generaría una inconsistencia en el marco jurídico peruano. ¿Por qué? Si es que cuando no hay vicepresidentes, la presidenta puede salir fuera del país y decir, ejerzo mi cargo de manera remota, un presidente, cuando sí tiene presidentes, también podría querer decir, yo también me voy del país y ejerzo mi cargo de manera remota. ¿Pero qué estaría mal de eso? Si tú tienes que encargar tu despacho cuando tienes vicepresidentes, con mayor razón aún tienes que encargarlo cuando no tienes vicepresidentes. ¿Pero por qué tienes que encargarlo? En primer lugar, porque la Constitución lo dice. Claro. Si nosotros creemos que esa disposición constitucional está caduca, que es un vejestorio, que ya no tiene aplicación, entonces hay que derogarla. Claro. Pero para derogarla hay un procedimiento y un debate nacional que se tiene que tener. El marco constitucional te dice que tiene que haber un jefe de Estado en el país en todo momento y eso tiene una razonabilidad seguramente. Claro. Entonces la señora Dina Boluarte, si quiere salir fuera del país, que encargue su despacho al señor presidente del Congreso de la República y si quiere plantear una modificación, la modificación tiene que ser encargarlo a otra persona, de repente al premier, pero sí. no eliminar la figura del encargo, ¿no? Ahora, pero Definitivamente. en la Constitución, el presidente del Congreso solamente asume si es que la presidenta y los vicepresidentes renuncian, ya no están en el cargo, y él al asumir la presidencia, su primer mandato, es más, el único mandato constitucionalmente Es para es llamar a convocar elecciones. Entonces, No es el único, ¿no? Lo Claro. tiene que hacer de todas maneras, pero va a ser presidente. puede llegar a la oficina por un periodo- primero, puede saber dónde están los papeles, de dónde estará el baño y las otras, pero eventualmente tiene que llamar a elecciones. Sí, claro, cuando sean las vacancias, ya sea por vacancia presidencial, uno de los supuestos de vacancia incluye la renuncia y otros, lo que se da es, claro, la sucesión presidencial, que es una sucesión constitucional que dice, como tú has mencionado, presidente, si no está el presidente, a uno de sus vicepresidentes, y si no, el presidente del Congreso, que convoca luego elecciones. Claro, y me imagino que ahí es y yo no soy constitucionalista, pero entiendo de que... Sería por analogía, ¿no? Claro, que es un tema de haber elegido a personas, o sea, son Por personas un- elegidas. Exactamente. Uno elige a la plancha presidencial para que dirija el Estado, porque es el Poder Ejecutivo, y al Congreso de la República, a los congresistas, para que legislen y cumplan las funciones constitucionales que tiene el legislativo. Por eso, y además por un tema de respeto del principio de separación de poderes. ¿No? Para eso también uno tiene al presidente de la República, a sus ministros, perdón, a sus consejos de ministros, y también tiene a sus vicepresidentes, que todos ellos conforman el Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional. Por otro lado tienes al Congreso, tienes a su mesa electiva, a su presidente, y ellos conforman el legislativo. Cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene sus roles dentro del Estado, ambos por elección popular, para dirigir el país en ciertas funciones para las cuales fueron elegidos, no para otras. Complementando lo que dice Lucho, yo creo que en este caso parte de la responsabilidad de esta situación que vivimos la tiene la autoridad electoral, porque se permitió la inscripción de una plancha presidencial indebidamente conformada. La plancha presidencial por mandato de la Constitución tiene que tener un candidato a presidente y 2 candidatos a vicepresidentes. Pero eso se Aquí dio. uno de los candidatos estaba impedido. Claro. Entonces, el sistema electoral tiene que estar construido de tal forma que siempre hayan 2 y que si uno se cae, se puede subsanar el otro o se debe subsanar el otro. No debemos tolerar más situaciones donde las instituciones constitucionales peruanas quedan truncas o mutiladas. Claro, ¿No es pero en cierto? este caso- en este y esa es caso- y Emil, solo para completar la idea, esa es una constante, ¿no? Porque hemos tenido un jurado nacional de elecciones con 6 miembros en vez de 7, por un montón de tiempo. Claro. Hemos tenido un tribunal constitucional incompleto, por un montón de tiempo. Incluso ahora está incompleto. Pero ¿qué- Una defensoría del pueblo con una ¿A quién defensora ¿A quién encargada. le corresponde esas decisiones? Es que tenemos, claro, En muchos casos al Congreso. el Congreso, justamente, En muchos eso es lo casos que al vamos. Congreso, ¿no? Dentro de las funciones que le toca al Congreso, las funciones constitucionales, es la designación de altos funcionarios. Fundamental. Tienes a los magistrados del Tribunal Constitucional dentro de sus funciones. Mañana, por ejemplo, se debate la elección de defensor del pueblo que le corresponde al Congreso de la República. Entonces, tienes esas funciones constitucionales para las cuales uno ha elegido a estos congresistas, ha elegido a este Congreso para que las cumpla, pero por diferentes motivos no lo están logrando en los tiempos que deberían lograrlos. Claro, regresando al punto que mencionabas, Lucas, sobre la plancha incompleta. Porque lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones es, la plancha estuvo completa, solamente que después del periodo en que podías hacer cambios, se bajaron a Vladimir Cerrón. a Vladimir Cerrón. Entonces, y ya no había posibilidad, por el proceso que ellos tenían, de reemplazar a alguien más.
Entonces, pero la plancha fue entregada a tiempo y fue aprobada a tiempo, solamente que el Jurado Nacional de Elecciones efectivamente cometió Pero el error digamos, de dejarlo así. desarrollemos, aprendamos de la experiencia y desarrollemos mecanismos para subsanar esa deficiencia. Y eso es lo que. Pero ese problema también va más allá, ¿no? Porque si nos vamos a ver, nos vamos un poquito desde la época del final del gobierno de Fujimori, Ricardo Márquez renuncia. Tudela también renuncia. Tudela también había renunciado antes, Márquez le dicen renuncia o él renuncia. Marta Hildebrand la censuran para que no asuma la presidencia. Asume Valentín Paniagua. Asume Valentín Paniagua. Después Toledo pierde a un primer vicepresidente, Raúl Díaz Canseco. Exacto. Y Toledo en un momento se pelea con Weissman y él no quiere salir del país porque no quiere cederle la presidencia a Weissman. Después Humala perdió a Chejade y también no era Marisol Espinosa. tenía a Marisol Espinosa que se volvió de oposición y no quería salir del país. Entonces, ese es un problema que nos persigue más o menos desde la construcción de la Constitución De actual. repente vamos a tener que crear la figura del tercer vicepresidente. Pero que quizás, o sea, sí puede ser una solución, pero ¿por qué? Lo Ese digo proceso- con ánimo yocante. No, pero con ese procedimiento, bueno, ya tenemos vicepresidentes No, en el pero, por Consejo ejemplo, de en el eso, en el otro caso, lado, a ver, entonces... en el caso de lo que se está buscando, porque, claro, esta figura de que la presidencia de la República y el presidente, o en este caso la presidenta, pueda despachar de manera remota, donde ella se encuentre y demás, claro, están tratando de hacer símiles con otras figuras presidencialistas, como por ejemplo la de Estados Unidos, en donde, claro, el presidente de Estados Unidos puede despachar de manera remota, pero siempre tiene al vicepresidente en funciones, o sea, siempre encarga a un vicepresidente su despacho. Pero lo interesante de ahí, en el caso de Estados Unidos, es que la línea de sucesión presidencial en Estados Unidos incluye al gabinete. Exacto. El gabinete está incluido, o sea, viene el presidente, el vicepresidente y después vienen el secretario de Estado, el secretario de Defensa. Y justamente, y esa era mi precisión, es el modelo constitucional que tiene cada país que permite eso. En nuestro caso, el modelo presidencialista no lo permite, porque el modelo presidencialista solo establece de que, bueno, tú tienes una despacha presidencial, tienes vicepresidentes, claro, como dice Lucas, un poco en broma, un poco en serio, pero claro, nuestra política es de forma tal que supera la realidad. O sea, la realidad supera la teoría, perdón, que la teoría constitucional era, oye, ya, puede ser de que por ahí te vaquen a un presidente y suba un vicepresidente como presidente y te tengas un vicepresidente todavía que le quieras el despacho. Por eso tienes dos. Exacto, por eso tiene dos. Pero acá el Perú, como siempre, supera la teoría y la realidad viene a ser mucho más difícil que lo que plantean las normas, entre ellas la Constitución, que es la norma suprema. El problema de fondo es que hay que jugar de manera consistente con las reglas de juego que ya existen. Claro. Si la regla constitucional es la encargatura del despacho, no puedes crear una figura que entre en conflicto con la regla de la encargatura del Que despacho. eso es lo que está haciendo... Porque esto genera una disonancia dentro de las reglas y va en contra de la lógica del artículo 115 de la Y Constitución. no solo eso, incluye Desde ninguna manera va este proyecto de Y ley. siguiendo con la Muy línea mal que ha asesorado. señalado Lucas, se está incorporando a través de una ley orgánica, o sea, una norma inferior a la Constitución, una función más a la presidencia de la República. Claro. Entonces, Es como poner un parche. es claro, entonces, claro, pones un parche, pero todavía ni siquiera un parche de la Constitución, donde debería estar. Podría- Sino un parche a una norma inferior. Un parche en la Eventualmente- Constitución tendría que tener, es como que los parches de las llantas que son más grandes, ¿no? Porque tiene que ser dos legislaturas, tiene que tener un o proceso más por lo grande. menos, si no tiene 87 votos, con referéndum. Eventualmente podríamos hablar inclusive de una norma que podría ser inconstitucional, Claro. de llegar a aprobarse. Exactamente, o sea, si se podría quiere, ser. por ejemplo, decir, vamos a aprobarlo para darle una mano al Poder Ejecutivo del Congreso, que ya sabemos que como que van jugando en pared en unas cosas, esto, un grupo congresista puede decir, oye, ¿sabes qué? Esto es inconstitucional. O sea, no solo por un tema de que afecte al modelo presidencialista, sino porque también incorpora funciones que no le corresponden. Claro. Ni a la presidenta, ni al presidente del Consejo de Ministros. Y todo por una norma inferior rango a la Constitución. Entonces, y eso debería llegar inexorablemente al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional creo que, como es tan obvio esta inconstitucionalidad, porque creo que un especialista en derecho constitucional que respete su especialidad no va a decir que esto es constitucional. Claro. Porque, en pocas palabras, es como un tema de, como le digo a mis alumnos de derecho constitucional 1 y 2, ¿no? Una pirámide normativa que se tiene que respetar. Y la Constitución está por encima de las Cualquier leyes y de cualquier otra norma. Y no puedes cambiar una ley orgánica que sea contraria a la Constitución. No puedes. Es imposible.
Entonces la pirámide aquí está al revés. Exactamente. Está, como dice Lucas, está muy mal asesorada porque no es la primera vez. A través de la modificación de un reglamento del Congreso, que también es la ley orgánica del Congreso de la República, se quiso encargarle la presidencia, ¿a quién? Al presidente del Congreso. Lo cual es un tema que es naturalizar la función congresal y naturalizar la figura del presidente del Congreso. Claro, porque al final de cuentas a ti te eligen para ser congresista. Quizás te confían la presidencia por un ratito, pero llamas elecciones. Pero yo no he elegido a Williams o a quien sea para que sea presidente o para que venga en el camino, porque al final de cuentas el presidente del Congreso lo eligen los mismos congresistas. Entonces... Pero acá hay una pregunta, digamos, de fondo, ¿no? Que es la siguiente. Si no hay vicepresidentes, entonces... Constitucionalmente, Lucho, tu posición es que Dina Boluarte no puede salir del país porque no hay a quien encargar el despacho, porque alguien podría decirte que esa interpretación es demasiado formalista y que frente al vacío de regulación se puede aplicar los antecedentes, los precedentes. ¿Pero hay vacío en la regulación? Lo que hay vacío es en las oficinas de los vicepresidentes, pero hay vacíos en la regulación. Hay una situación, digamos, se podría decir que es una situación no prevista, ¿no? Claro. Porque solo había un vicepresidente y no se llegó a conformar. Ahora, ya deberíamos, como mencionábamos antes, debería ser prevista porque es como se chocaron en la misma puerta 1, 2, 3 veces, ya está prevista. Por ejemplo, lo que está en discusión acá es si uno podría aplicar la figura si uno puede aplicar la asunción de mando, la cadena de mando permanente de manera temporal por analogía. Claro. Pero eso en el derecho público es cuestionable, ¿no? Claro, es bastante cuestionable. Porque la Constitución te establece ya las reglas de juego y los límites, sobre todo, para el ejercicio del poder. Dentro del ejercicio del poder tienes a los altos funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República, sus vicepresidentes, el Congreso, los congresistas y demás, y los ministros. Claro. Entonces, tú ya tienes ahí cuáles son las reglas de juego para ellos, cuáles son sus límites, hasta dónde llegan su ejercicio de sus funciones y el ejercicio de su poder. Entonces, si tú trastocas, denaturalizas sus funciones, ¿qué estás generando? Arbitrariedad. Si generas arbitrariedad, afectas a quiénes, a los ciudadanos, porque los ciudadanos que han elegido, como tú dices, al Poder Ejecutivo para que ejerza una función, al Congreso para que ejerza otra, tú ahí estás diciéndole, oye, ¿sabes qué? Las reglas no se le aplican a ellos. Claro. Y si ellos son arbitrarios... Y además si vas moviendo todos, me imagino que la casa de naipes entera se cae. Exactamente. ¿No? Cualquiera puede ser presidente de cualquier lugar porque esa norma estuvo hecha y cambiamos y parchamos con baba la Constitución. Genera inseguridad jurídica. Por ello mismo, cuando se ha visto este proyecto de ley, lo que han dicho es, bueno, si quieres hacer una reforma, haz una reforma constitucional, pero como se debe hacer, ¿no? Un planteamiento de que no pongas, como tú dices, son parches con baba, sino en verdad una reforma en que puedas modificar varios supuestos en donde justamente tiene que ver la encargatura presidencial. Porque, ojo, acuérdate que un supuesto de vacancia presidencial es justamente viajar fuera del territorio y no avisar al Congreso o más allá del plazo que te da el Congreso de la República. Ha pasado dos veces dos historias, ¿no? La de Ollantumala y la de Pedro Castillo, que todos estamos esperando a ver si llegaba a la frontera. Lo que ocurre en este caso, me temo, es que esta es una ley con nombre propio en base y en realidad con viaje propio, ¿no? Claro. Porque la razón por la cual no han hecho lo evidente, lo jurídicamente correcto de plantear una ley de reforma constitucional es porque no lo van a poder aprobar a tiempo para el viaje que seguro la señora Presidenta de la República quiere hacer. ¿Qué es cuál? No sabemos, claro. pero su conducta... Pero se habla sobre la Alianza del Pacífico, se habla del otro. Pero su conducta revela que esta es una ley con viaje propio. Para Dina. ¿No es cierto? O sea, la ley Dina para el viaje de Dina. No llega a la fecha del viaje, si lo quiere aprobar a través de la vía regular, entonces han buscado una vía rápida, pero esa vía rápida es poco elegante y al final termina siendo algo viciado probablemente. Claro, porque si se quisiera hacer una reforma constitucional, como debería hacerse, tendría que hacerse una aprobación antes de que acabe esta legislatura en julio. En 2 legislaturas claro, y luego, con bien comienza la segunda legislatura también en julio, ahí votarse. Claro, que no es un tiempo muy largo, sobre todo si la presidenta quiere quedarse hasta el final de su mandato. Exactamente. Hay tiempo para hacerlo. Hay tiempo para hacerlo, pero lamentablemente, como dice Lucas, pareciera que hubiera un viaje que no conocemos y que sea de suma urgencia e importancia para la presidenta Dina Boluarte y que no nos están contando la historia completa. Esa es lo que sus actos sugieren, ¿no? Ahora, la verdad, viéndolo desde un punto de vista internacional, el tener una presidenta que no puede salir del país, una jefe de Estado y jefe de gobierno, es un poco embarazoso. Es un poco, no vergonzante, pero vergonzoso porque hay momentos en reuniones de gabinete,
cumbres, eventos regionales, eventos internacionales, la Asamblea General de la ONU, en la cual tener a nuestro presidente es muy importante y obviamente el mandar al canciller, o en este caso un vicepresidente que no tenemos, es considerado por protocolo un desastre. Entonces sí hay una necesidad de tener un presidente o una presidenta capaz de viajar y salir del país. Sí, pero por ejemplo, volviendo al caso y el ejemplo de Estados Unidos, su secretario de Estado, que viene a ser nuestro canciller o nuestro ministro de Relaciones Exteriores, es creo que el ministro más importante, por no ser el secretario más importante en analogía para Estados Unidos, porque es el que representa muchas veces al presidente de allá. Pero por eso que siempre recae no en un especialista o en alguien de carrera, sino en un personaje político trascendental, importante, para justamente representar al presidente en esas situaciones. Por ejemplo, una secretaria de Estado muy importante fue Hillary Clinton. Hillary Clinton justamente iba como secretaria de Estado, como en nuestro caso, nuestra canciller, a los eventos donde no iba el presidente. ¿Para qué? Porque era una personaje importante, relevante y que demostraba que podía representar al Estado. Lo que a nosotros nos falta es justamente tener esa figura importante en Cancillería o robustecer. ¿Le parece que la ministra Gervasi no cumple esas características? Yo creo que si estamos hoy por hoy con los problemas con AMLO en México, Petro en Colombia y la situación de la Alianza Pacífico y que necesitamos estos proyectos Además, de el ley, tema de Chile estos también, proyectos de ley etcétera, que son de por sí propuestas inconstitucionales, trasnochadas. Entonces, ¿qué esto significa? De que la Cancillería está debilitada, que la Cancillería necesita un refuerzo de la presidenta, porque sola la canciller no se da abasto. En todo caso, yo creo que no, digamos, la exigencia de la presencia física de la Presidenta de la República fuera del Perú en el corto plazo no es algo que sea de la primera importancia nacional. Claro. Es decir, no justifica ir por esta vía rápida sin respetar el procedimiento Es establecido. decir, claro, la presidenta se queda, se encarga de apagar los fuegos que tiene acá, Sí, sí. manda a su canciller, la que tenemos o que alguien hagan más. las cosas bien, Claro. y después ella viajará, y hay en el trabajo en equipo hay un montón de gente muy capacitada que seguramente puede ir, ¿no? Entonces tampoco justifica, ¿no? No hay nada tan importante como para justificar un malabar constitucional Y además- tan desprolijo, ¿no? Y además, y Como este. siguiendo con la idea, para eso tú tienes embajadores políticos, que no son de carrera, que tú justamente los pones en lugares estratégicos para afianzar tu política exterior. Y por lo tanto, tú requieres, justamente, voy a decir, figuras dentro de Cancillería que tengan esa imagen política hacia afuera, que fortalezca Cancillería, fortalezca nuestras relaciones exteriores y que fortalezca también Además- a la presidenta. Además, recordemos algo que ya se ha mencionado, pero que es importante: el presidente de la República no tiene el derecho a viajar fuera del país. Tiene que pedir permiso, ¿no es cierto? Bueno. Que el Congreso le puede conceder o no conceder libremente, ¿no? Claro. Es algo que también hay que tomar en Y consideración. en una situación, regresando, sí, eso es importante porque también esa parte constitucionalmente no tiene mucho sentido en un gobierno presidencialista en donde el presidente tiene que pedir permiso. Es que el Perú no es un gobierno presidencialista, Exactamente. por lo menos no es un gobierno presidencialista tradicional, ¿no? Claro. Se acerca Claro, más definitivamente no como somos dice tradicionales. en su momento semipresidencialismo, Enrique ¿no? Bernal Ballesteros señaló, ¿no? Es un modelo presidencialista a la peruana, a la criolla. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque si bien tiene, si ves las denominaciones que tiene el concepto de presidencialista como jefe de Estado, jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, representante de la nación, que son denominaciones fuertes que debería fortalecer la figura del presidente de la República, en verdad tenemos un modelo presidencialista que también tiene características del parlamentarismo inglés. El tema clave, Claro. Y la inestabilidad de un el parlamento. tema clave al Exactamente. momento de definir el presidencialismo es cómo se nombran los ministros y cómo se remueve a los ministros. En el Perú, los ministros deben ser nombrados por el presidente y ratificados por el Congreso, y la remoción de los ministros la puede hacer tanto el presidente como el Congreso. Por lo tanto, en realidad, no es un presidencialismo Pero estándar. en el sistema presidencialista americano, el Congreso tiene una figura que se llama el Advice and Consent, que es asesoran y consienten a los nombramientos del presidente a los miembros del gabinete. Entonces sí es presidencialismo, solamente que quizás es un poquito más suave Claro, que lo que pero, tenemos. ¿cuál es el problema? Ahí tienes
dos cámaras. Una figura... También tienes dos cámaras, no tienes una Sería- cámara sería el Senado, de en diputados todo y una caso. cámara de Senado, la que tú mencionas, que es ese aspecto consultivo, que es de un Senado más reflexivo, un Senado que tiene más experiencia, y un Senado que sí puede hacer ese contrapeso, no solo con hacia el presidente, sino también además es dentro solo- del Congreso. Además, ese tipo de ratificaciones son solo iniciales, no solo para los secretarios en Estados Unidos, sino para un montón de otros funcionarios, incluyendo Correcto. los embajadores. Y además es solo inicial, es decir, no existe en Estados Unidos una figura similar a la censura, Claro. ¿no? O a la interpolación. Pero es una figura Diferente, Es claro. diferente porque es es, un más juicio cercano político. al juicio político Es una figura peruano que distinta. a otra cosa. Ahora, usando este ejemplo del Senado americano es interesante porque ellos tenían una Cámara alta en casos donde no han habido vicepresidentes. Han podido nombrarlos. Cuando Nixon renuncia y él había perdido ya a Spiro Agnew, que era su vicepresidente, y Gerald Ford, que creo que era un congresista en el momento, es nombrado o sea, lo presenta el presidente como Nixon en su momento, como candidato a vicepresidente y el Senado lo ratifica. Por eso Gerald Ford es el único presidente que no ha sido elegido como vicepresidente o presidente. Quizá un para el rol. procedimiento de ese tipo sería una alternativa más pulcra para resolver este problema en el corto plazo que esto que están planteando. Pero justamente para eso necesitaríamos Una reforma constitucional, no solo en ese sentido, sino también a un Congreso bicameral, porque necesitarías justamente una Cámara de Senadores que sea reflexiva, con experiencia y que conozca lo que es el día a día de la política macro y no la pequeña política que lamentablemente hoy por hoy con una Cámara única de congresistas que también son en teoría diputados, solo conocen. Y Además- tener un modelo de que el Congreso actual pueda nombrar vicepresidentes generaría problemas de lo que está pasando con el defensor del pueblo y las imputaciones que se dan en ese caso también. Exactamente, que sea un tema de que inclusive te puedan poner a alguien que sea contrario al presidente, o por pocas palabras, un presidente que no quiera a ese vicepresidente. Eligen a Keiko Fujimori como vicepresidenta de Dina Boluarte, por ejemplo. Bueno, eso depende de cómo diseñes tu procedimiento. Exactamente. Depende de pero cómo, eso es de que cómo lo vamos. diseñes. O sea, si tenemos un Congreso unicameral con este tipo de representación, podemos esperar sorpresas como esa. Aquí Que vienen es, sorpresitas. Exactamente. es importante la bicameralidad también, porque si uno tiene bicameralidad, mientras la Cámara Baja se concentra en los proyectos de ley, la Cámara Alta se concentra en los nombramientos. Claro. Por ejemplo, si hubiera bicameralidad, lo del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, le debería corresponder solo al Senado. Si hubiera bicameralidad, un Senado podría revisar los nombramientos de otros funcionarios, de repente embajadores, generales, otros altos funcionarios, ¿no? Qué sé yo, superintendentes de la SUNAT, SMB, etcétera, para que haya mayor control político también. Es muy importante por eso el Senado, ¿no? Entonces, consideremos la posibilidad de hacer una receta constitucional a largo plazo. Estaba leyendo un poco el cuadro comparativo de regulación de viajes en diferentes países de la región. En México, el presidente no se puede ausentar sin permiso. En Panamá tiene hasta 10 días, se puede ausentar hasta 10 días sin permiso, y si es más largo, tiene que pedir permiso. En Colombia son 15, en Nicaragua no puede autorizarse con menos de 15 días. Es decir, hay diferentes Son modelos. herramientas, modelos constitucionales en diferentes países. ¿Qué es lo que debería pasar acá para que en el largo plazo tengamos mayor estabilidad? De que el presidente pueda viajar, de poder cumplir los vacíos de vicepresidentes cuando no los tenemos o se caen por las razones que se han caído en el pasado, o han tenido que renunciar, y asegurar de que estas cosas no pasen entre gallos y medianoche y la Constitución se vea vulnerada Creo por una que- ley que no tiene ni Creo pies que ni cabeza. lo más pulcro sería olvidarnos de cualquier nombramiento extemporáneo de vicepresidentes para no generar desigualdad entre un vicepresidente electo en voto popular y uno designado por otro medio. Lo más pulcro sería sencillamente decir que en caso no hayan vicepresidentes disponibles, hay una orden de sucesión y el encargado del despacho es el presidente del Congreso. Creo que eso es lo más natural, ¿no? Por mi lado, yo creo que tendría que ser una reforma más profunda, ¿no? Porque podemos a decir, ¿no? Si podemos decir, por estos casos hay que poner un parche, ¿no? Y ese parche lamentablemente es solo para cubrir un problema específico que se ha dado en el contexto, que es Dina Boluarte y en su momento Vizcarra con los viajes. Tendríamos que ir
a una reforma más profunda política. Yo creo que tenemos que ir a Sin lo duda, que es sin duda. una reforma del Congreso de unicameral a bicameral. Necesitaríamos, ¿por qué? Porque, como bien señala Lucas, si tenemos una Cámara Alta de senadores, si hubiera un problema respecto a estos viajes, no lo solo hacerle a los de la Cámara Baja, que es la Cámara que es un poco más impulsiva, por no decir otra palabra, sino se lo hace a la Cámara reflexiva para que ellos analicen la situación y el caso que se está dando. Inclusive, si queremos nombrar en un momento, como tú me has mencionado en Estados Unidos, dentro de ellos a un posible candidato del presidente y que ellos lo ratifiquen a vicepresidente. Una similar. Para empezar, ir al bicameralismo. Luego de ello, la reforma del modelo presidencial en cuanto a sus funciones. Claro. ¿No? Porque tienes que ir a justamente saber cuáles son las funciones del presidente de la República y cuáles puedes mantener de manera exclusiva y cuáles tú puedes luego delegar en tus viajes. Claro. Porque hoy por hoy todas las funciones que tiene el presidente de la República son exclusivas. Claro. Entonces, A la presidenta. A la presidenta. Entonces, ¿qué puedes hacer? Cuando tú encargas, también tienes que delegar funciones. Entonces, cuando tú delegas por encargatura, también vas a tener que establecer funciones exclusivas y funciones que vas a por delegar cuando estás en viaje. Y vas a tener que establecer esa... Porque la ese doble. presidenta no deja de ser presidenta por salir del país. Exactamente. O sea, Ese nivel de detalle de regulación yo creo que no necesariamente debe estar en la Constitución. A ese nivel de detalle tú lo puedes poner sin problema en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Claro, pero yo creo que en estos casos tenemos que establecer, ¿no? En su momento, cuáles son sí exclusivas y cuáles pueden ser delegables, y luego tú ya lo refieres a la ley orgánica, ¿no? Por ejemplo, esta y otras irán a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, como dice Lucas. Pero tenemos que establecer por lo menos cuáles sí van a ser exclusivamente del presidente o la presidenta, esté o no esté fuera del país. Y luego de ello, yo creo que también ya a nivel legal, ya no constitucional, lo que menciona Lucas, ver el tema de que ninguna plancha presidencial llegue a las elecciones que le falta algún vicepresidente. Claro. Porque si no, estamos cogiendo una plancha presidencial coja. El Perú no puede tener su estructura constitucional mutilada, porque eso dinamita un poco los fundamentos de nuestra Es más, la Constitución establece justamente primer y segundo vicepresidente en la sucesión constitucional. Correcto. Entonces, ¿cómo va a entrar una gestión, un gobierno, incumpliendo la Constitución que te dice, por si acaso, ese presidente, primer y segundo vicepresidente, y por eso hay una sucesión constitucional que te dice, asume primer vicepresidente, si no hubiera, por diferentes motivos, se da el segundo vicepresidente y de ahí el presidente del Congreso. Aunque insisto de que esto ha pasado antes, no ha habido una sola gestión desde el 2000 que no haya perdido uno o dos vicepresidentes en el camino. Precisamente por eso yo creo que ya es un tema urgente que podamos enmendar esta insuficiencia de la Constitución. Y no solo eso, también los partidos políticos deben darse cuenta de que, por si acaso, ya como te he dicho, la experiencia, Emil, que nos demuestra que va a haber sí o sí alguien que pueda asumir tu función de presidente. Por lo tanto, tus vicepresidentes tienen que ser personas que sean no solo afines al candidato a la presidencia, sino que sean miembros de un partido político. Porque lamentablemente, hoy por hoy, no vamos a decir de que Dina Boluarte es parte de Perú Libre. No. Imposible de afirmar eso. Inclusive tú dile eso a un corista de Perú Libre y te responde que no. Porque Dina Boluarte no pertenecía al partido ni a la ideología y que, claro, ¿quiénes sí eran miembros? Aunque ahora lo nieguen, Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Claro. Dina Boluarte la pusieron para rellenarlo, aparentemente. Claro, entonces también debería haber un requerimiento del Jurado Nacional de Elecciones de que las personas que estén en la plancha estén registradas al partido. Ahora, pero... Claro, al repartido, Yo y no no solo al estoy de partido. acuerdo con eso. No, Yo no no estoy de solo acuerdo eso, con porque... demasiado inflexible, te puede Es que ¿cuál es el limitar problema? bastante ¿Cuál es la el problema? elección de los- Porque al final luego los partidos políticos se debilitan, porque llegan al poder. ¿A quién le reclamas? Ahora Perú Libre se da las manos y dice, ella no ha sido mi candidata, ella no es de mi partido. ¿A quién le reclamas? ¿Dina Boluarte queda solo a Dina Boluarte nada más? No, tienes que reclamarle a un partido político que la puso en el poder, quieran o no, Claro. y que también tiene las consecuencias políticas que, para bien o para mal. Y en el mismo sentido es un poco la parte de nuevo, en el espíritu de la ley, no necesariamente en la práctica, darle la presidencia del Congreso la presidencia de la República a un presidente del Congreso que está
estaría en funciones y sería él o la presidenta, pero que es de un partido diferente y quizás una ideología diferente, es como que cederle el asiento. Si yo soy un presidente que tengo a un enemigo político a un partido político que abajo, no soy elegido no me para la voy, presidencia. no viajo, o sea, simplemente no viajo. Porque hay partidos políticos que... Bueno, de repente claro, no viajas porque el Congreso no te da permiso para viajar, ¿no? Además, también, pero a lo que voy es justamente, y volviendo al tema de los partidos políticos, hay partidos políticos que son elegidos por mayoría para gobernar y en minoría para hacer oposición. Y en esa posición está en el Congreso. A ver, pero Y entonces, cuando tú eliges, fondo acá cuando tú importante. eliges a los partidos políticos, también estás eligiéndolo para que asumen ciertos roles en uno u otro aparato del Estado u órgano o poder del Estado. El sistema constitucional peruano está construido de tal forma que un poder ejecutivo que no tiene un respaldo mayoritario en el Congreso no va a poder gobernar. Cuando se produce un gobierno dividido, es decir, una mayoría parlamentaria de oposición, un presidente responsable cede ministerios. Inclusive se debería ceder el premierato, estableciéndose en el país una situación de cohabitación como hubo en muchos momentos en Francia en los años 90, por ejemplo. Claro, con Chirac y Lionel Jospin. Exactamente, ¿no? Chirac con Mitterrand en determinados momentos, ¿no? En dos periodos. Pero ocurrió no eso. necesariamente irnos Pero tan es lejos. que- Ollantumala, cuando le faltaban congresistas para tener una mayoría en el Congreso, salió, ¿se acuerdan?, a Acción Popular. ¿Para qué? Para tener una mayoría congresal para poder gobernar. Es decir, digamos, el sistema constitucional está construido de manera tal que el presidente no busque confrontar al Congreso. Claro. El problema es que en los últimos años hemos tenido presidentes que han buscado confrontar el Congreso y eso dinamita toda la estructura. congresos que también que han también buscado han ido confrontar. por- Bueno, eso Ese es un tema de es recíproco. es recíproco. Pero ahí, digamos, ¿cuál creo yo que es el punto débil de la estructura constitucional peruana en este momento? Esta figura tan perniciosa de disolución del Congreso. ¿Por qué ella? Porque cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso, en la práctica tuvo más o menos 4 meses para ser dictador, sin una oposición o un contrapeso en el Congreso y aprobando decretos de urgencia que en realidad eran decretos ley sobre todos los temas. Pero sobre En esos todo, 4 ahí voy, meses, mira, pero ahí va el tema. Lucho, pero para terminar la idea, por favor, al toque. En esos 4 meses, Vizcarra aprobó decretos de urgencia sobre todo, hizo y deshizo como si fuese Velasco o Morales Bermúdez. Entonces, para que nunca más se dé esa situación, ¿cuál creo yo que debería ser la respuesta? Ok, el presidente disuelve el Congreso si le niegan la confianza 2 veces, pero el Congreso disuelto no se desbanda hasta que se instala el Congreso nuevo. Lo que no puede haber es interregno parlamentario, porque si no hay Congreso, no hay democracia. Entonces, eliminemos el interregno parlamentario. Esa figura tiene que desaparecer. Pero una Ese es respuesta el mucho tema más central. integral y mucho Es el tema más central. importante. Con la bicameralidad, ¿qué sucede? Si tú disuelves el Congreso, ¿qué no se disuelve? Es El el Cámara y Senado. Senado. Claro. El Cámara y Senado Esa también es una solución. asume todas las funciones Claro. de la Cámara de Diputados. Legisla, hace control político, y entonces... Eso sería más pulcro. Exactamente. Eso, O sea, en si- caso, a ver, es que lo Yo perfecto, pensaría que sería más lo perfecto justo, es no el puede ser enemigo de lo enemigo, bueno. sí. Pero a vuelvo a ver, decir. en el Reino Unido, ¿no? Si se disuelve el Congreso, no es que el Reino Unido se queda sin Congreso. No, pero en el caso del Ningún Reino Unido país, se disuelve. ningún país democrático tiene figura de interregno parlamentario. Es verdad. Esa es Para una evitar el quimera, interregno esa es parlamentario, una quimera tienes el Senado. grotesca. Esa es una quimera grotesca que solamente existe en el Voy a, Pero voy a claro. jalarlos de regreso un poquito al tema actual, porque es muy fácil irnos por todas las ramas del Congreso, de la Constitución, pero lo que me queda clarísimo, lo que me queda claro es de que la Constitución, como está armada, sobre todo en las cosas particulares del ejercicio del poder, tiene vacíos. Claro, pero... Inevitablemente. Sí. Pero, ojo, la Constitución son normas abstractas, generales, abiertas, como debe ser. ¿Por qué? Porque una Constitución, para que se mantenga en el tiempo, no puede ser tan rígida y establecer todos los supuestos habidos y por haber, porque no se va a dar abasto, y además, si quieres que una Constitución dure en el tiempo, tiene que permitir a los intérpretes, como el Tribunal Constitucional, para que interprete la Constitución para ir actualizándola en el tiempo. Entonces, la Constitución está bien que tenga estas normas generales, que está bien que tenga estas normas abiertas para que permita que el intérprete, no solo el Tribunal Constitucional, sino también inclusive el Congreso O los jueces. o los jueces y otros intérpretes válidos que tiene la Constitución, que permite la Constitución, pueden hacer que esta Constitución se mantenga en el tiempo.
lo Por que se ha mantenido hasta ahora, 30 años. Por regla general en la vida, la realidad guía al derecho. El derecho siempre sigue, porque la vida, las interacciones humanas, nos indican cuáles son las deficiencias, ¿no? Entonces tampoco es algo por lo cual tengamos que flagelarnos, son simplemente las limitaciones de un marco constitucional que se tiene que ir corrigiendo a través del tiempo. Y es más, se Pero pueden si hacer la vida ha enmiendas. seguido adelante, ¿dónde está el derecho? El derecho está bien atrás porque No, pero no se ha es puesto al que día. la cuestión es, este es el problema. Entonces, Así ahí es no es el por lo problema general. del derecho, sino quiénes crean el derecho. Ahí, si tú ya tenías ya el problema que venía de hace tiempo con el tema de los vicepresidentes, el Congreso tenía que haberse puesto las pilas para hacer las reformas constitucionales, no cuando está justamente con un viaje que no sabemos, pero que sabemos que hay un viaje, no por todos los actos que está teniendo el Poder Ejecutivo, en el caso de apresurar esta reforma a la mala, sino que ya se tiene que haberse puesto Ahí sí el una- Congreso a trabajar en esas situaciones. Ahí sí una crítica constructiva yo creo que es importante. La Comisión de Constitución yo creo que no ha aprobado nada relevante en meses. Ahí yo noto una inercia inexcusable, tomando en cuenta que todo el país, todos los sectores de forma unánime, están pidiendo una reforma política para que la siguiente elección sea menos polarizadora y llena de confrontación que la anterior que tuvimos, ¿no? Entonces, de todas maneras, tiene que impulsarse. Creo que hemos llegado justamente a este punto medio en este tema. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a ver nuestro segundo tema, este punto medio en el horario estelar de Canal N. Quédense con nosotros. Todo tiene un antes y un después, y es el punto de quiebre el que cambia nuestra historia. Como la historia de Luis, que antes soñaba con una jubilación tranquila, y ahora, a sus 62 años, regresó a las aulas. Tras volverse magíster en educación, su único sueño es no parar de enseñar y dejar huella en sus alumnos. O como Alejandra, quien sabía que no solo en la capital se logra trascender, y después de concluir un MBA desde su ciudad, pudo demostrar que uno puede hacer crecer su negocio y su vida profesional desde donde esté. Y es que no importa en qué momento de tu vida estés, solo tú decides cuándo trascender. Esa decisión está junto a la Escuela de Posgrado de UCIL, donde transformarás tu visión de los negocios por completo. Hagamos que tu historia trascienda. Escuela de Posgrado de UCIL. Real good time. Don't stop me now, because I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Buenos días, vengo de Verisur a hacer la evaluación de seguridad de su casa. Claro, adelante. Gracias por venir tan rápido. Necesito evaluar los puntos vulnerables de su casa para poder instalar la alarma a su medida. ¿Pero puede quedar instalado hoy? Hoy mismo. Es que no todos los días estamos en casa. Le muestro. Con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón, porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en perisur.pe o llama al 0800 179 79. Tu piel te habla. Llega gracias a ISDIN, referente internacional en la salud de la piel. El photoaging es un proceso de envejecimiento prematuro de la piel debido a la exposición crónica y repetida a la radiación solar. Los rayos UV pueden causar una variedad de cambios en la piel, pérdida de elasticidad y otros signos de envejecimiento. El photoaging puede ser evitado o reducido con el uso de protector solar, sombreros, ropa protectora y evitando la exposición directa al sol. Bienvenidos al microprograma Tu piel te habla. Soy la dermatóloga Amanda Rivera y hoy hablaremos sobre el fotoenvejecimiento. ¿Qué es el fotoenvejecimiento o photoaging? Este se define como el proceso en el cual la radiación solar va a acelerar la aparición de los signos del envejecimiento en tu piel. ¿Cómo sucede esto? La radiación ultravioleta llega a nuestra piel, va a provocar radicales libres. Estos ocasionan daño celular que se acumulan y generan los signos de la edad. ¿Cómo puedo proteger mi piel contra el fotoenvejecimiento? Utiliza fotoprotector solar todos los días del año. Aplica tu fotoprotector de manera correcta. Recuerda la regla de los 2 dedos. Eso te alcanzará para rostro y cuello. Evita la exposición solar en los horarios de mayor radiación, que son de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Se puede reparar la piel dañada por el sol? Sí, y te voy a dar 3 consejos. Utiliza tu fotoprotector todos los días.
Este será tu principal aliado antifotoenvejecimiento. Añade a tu rutina antioxidantes como la vitamina C. Esta es una herramienta muy útil para combatir el estrés oxidativo y radicales libres. Y añade a tu rutina principios revitalizantes. Eso lo harás de la mano de tu dermatólogo. Istinceutics es ciencia, dermatología, alta cosmética. Es vitamina C, ácido hialurónico, ácido glicólico. Istinceutics es rejuvenecer, unificar, prevenir, renovar. Es parar el tiempo en tu piel. Istinceutics, ciencia al servicio de tu belleza. Istin, love your skin. Estamos de regreso en Punto Medio en el horario de Canal N. Tenemos a Lucas Gersi y Luis Roel Alba, que estamos hablando sobre... Esta noche es Constitucionalama. Vamos a hablar de diferentes cosas sobre la Constitución, pero el día de hoy la Sala Penal de la Corte Suprema ha resuelto que la protesta ciudadana no tiene protección jurídica alguna porque dicta que no está reconocida en la Constitución y que ninguna norma legal, entonces la existencia de una protesta, aunque sea pacífica, es delito, siempre y cuando, a menos que vaya contra los intereses de otra persona. Entonces, si yo quiero hacer una huelga de hambre, eso no es delito. Pero si yo quiero cerrar una carretera, quiero hacer una marcha en el centro de Lima, aunque sea con permiso, aunque sea pacífica, igual es delito. Emil, a ver, para aclarar ese punto, y luego lo conversamos entre los tres, yo que he sido muchas veces crítico del Poder Judicial, esta vez me va a tocar defender, yo creo, a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Ajá. ¿Por qué motivo? Porque esta sentencia no dice que la protesta vaya a ser un delito o que la protesta tenga que criminalizarse. Lo que está diciendo la sentencia es que no existe en la Constitución ni en la jurisprudencia un derecho a la protesta. Y eso es verdad. Si tú lees la Constitución, no va a haber derecho a la protesta. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tampoco hay derecho a la protesta. Solo se habla de derecho a la protesta en algunos votos de algunos magistrados que no obtuvieron suficientes firmas para hacer sentencia. Entonces lo que dice la Corte Suprema es, hoy día existe derecho a la protesta en la doctrina, académicamente, no existe formalmente en el ordenamiento jurídico. Y luego lo que dicen es, lo que hay es derecho a la reunión pacífica. Y una manifestación del derecho a la reunión pacífica es protestar pacíficamente, ¿no es cierto? Claro. Y ellos dicen, lo que está mal es que tú protestes violentamente, y dicen, la protesta violenta, vehemente, eso es un desvalor. Pero la protesta pacífica en ningún momento se dice que tenga que estar prohibida. Lo que dice la Corte Suprema dice, subraya que cuando se verifica una protesta, manifestación, marcha o movilización, aunque no sea violenta, cito, pudiendo ser pacífica, se está ante un ilícito común de peligro abstracto. No, ahí hay que hacer las cuestiones bastante claras, ¿no? Si bien, como dice Lucas, la Constitución y el Tribunal Constitucional aún no han reconocido en la Constitución expresamente y en el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia un derecho a la protesta en sí, o sea, con todas sus palabras y con contenido constitucional, con límites y demás. Lo que sí hay es de que en el marco del sistema interamericano de protección de derechos humanos sí hay un reconocimiento del derecho a la protesta pacífica. Inclusive, y repito, en este informe que ha sido muy criticado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado de que hay derecho a la protesta siempre que sea pacífica, y inclusive condenó el tema de la toma de aeropuertos y el tema de la destrucción de la propiedad privada y pública. Entonces, si bien a nivel nacional, a nivel constitucional, podemos decir de que no hay un derecho a la protesta como tal, hay instrumentos del sistema interamericano de protección de derechos humanos que sí hacen mención al derecho a la protesta, y repito, pacífica, y que no afecte bienes privados, públicos y derechos de terceros, que lo cual es correcto y está bien. Yo creo que a los críticos del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le han sacado el valor que tenía ese pedazo que es tan importante del informe, de que, por si acaso, si vas a tomar aeropuertos no es protesta pacífica. Si vas a destruir propiedad privada, no es protesta pacífica. Si vas a tomar locales públicos, incendiarlos, destruirlos, no es protesta pacífica, es delito. Y eso también lo ha tenido en su momento el Poder Judicial en varios pronunciamientos y en coherente jurisprudencia, en que sí, pues, la protesta pacífica se naturaliza
ya no es protesta pacífica, ya no es una expresión de otras libertades, cuando afectas bienes públicos, cuando afectas bienes privados, cuando tienes en tu libertad de ejercicio la afectación de otros derechos de terceros. Lo cual es correcto y lo cual está bien dentro de un Estado constitucional de derecho. Tú puedes manifestarte, tú puedes protestar siempre y cuando sea de manera pacífica, no afectes a derechos de terceros, no afectes bienes del Estado ni bienes privados. Digamos lo que esta sentencia de la Corte Suprema ha sido emitida en un caso donde el delito que se estaba denunciando, que se estaba evaluando, era el delito de obstrucción de los servicios públicos. Claro. Entonces, a lo que se refiere la Corte Suprema, en ese párrafo que leíste, Emil, es que si uno, por ejemplo, hace una protesta y toma un aeropuerto, o corta el gasoducto, o cortas una red eléctrica, o de repente obstruyes una carretera, ahí se va a configurar delito. Pero si yo hago una protesta pacífica y no estoy obstruyendo ningún servicio público, evidentemente no habría ningún delito, porque no hay ningún tipo penal, ¿no es cierto?, que criminalice la protesta. Más bien es el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, como ha mencionado Luis, ¿no? Creo que tenemos el documento para leer la primera página que nos explica un poquito, es justamente el punto que mencionas, en donde dice, creo que podemos dar un poquito más de zoom, se dice, se advierte además que en caso se verifique una protesta, manifestación, marcha, movilización como elementos desencadenantes, no deben ser necesariamente violentas, pudiendo ser pacíficas. Lo importante es que se tengan como objetivo obstaculizar de manera deliberada el transporte o el suministro de servicios. Exactamente, claro. Porque este es el delito de obstrucción de un servicio público. Claro. ¿No es cierto? Si yo bloqueo la Panamericana Norte o si yo impido que el aeropuerto funcione, va a ser delito, incluso si eso yo lo hago de forma pacífica. Porque claro, siguiendo la idea que plantea Lucas, los servicios públicos son primero bienes esenciales porque donde se materializan, concretizan derechos sociales. Nuestros derechos sociales, derecho al agua, derecho a la educación, derecho a la salud, a la libertad, más, otros derechos que no son sociales, se ejercen a través de servicios públicos. Entonces, si tú bloqueas, impides, imposibilizas, obstaculizas esos servicios públicos, ¿a quién estás afectando? No al Estado, estás afectando el derecho de los peruanos, de otras personas que no quieren protestar, que no comparten tu posición. De acuerdo, pero no creen, y ahí voy a jugar un poco, no ser abogado, porque ustedes son abogados, yo no puedo jugar a ser abogado, pero ¿no es un poco peligroso tener una cosa tan específica de esa manera? Porque estamos hablando de casos muy cercanos a la realidad actual. En el futuro, digamos, Lucas, tú has participado en muchas marchas. Sí. Todos hemos participado en algunas marchas polarizados. Claro, y a mí me han agarrado a gas lacrimógeno, a quemarropa y tuvimos gente detenida en las marchas. Por eso. Todo un tema, ¿no? Y con violencia nos han reprimido con la policía montada y todo. ¿Qué impediría de que un presidente que no está de acuerdo con las marchas diga, señores, pero aquí está la ley y en base a eso ustedes han bloqueado el tránsito del centro de Lima y yo he tenido que actuar y declarar esto ilegal? Lo que pasa, a ver, es una pregunta válida, pero tiene que evaluarse con principio de razonabilidad. Un meeting o una marcha en la Plaza San Martín, por ejemplo, o en el Paseo de los Héroes Navales, que son los lugares típicos de las marchas, no obstruye en realidad el derecho a la libertad de tránsito de la gente. Porque es en la plaza. Voy a tomarme un pisco sour, no puedo porque tengo la marcha, no puedo llegar, me fría la entrada al centro de Lima. Oiga, ¿cómo es posible? Pero todo con un criterio de proporcionalidad. Claro. Una cosa es decir una marcha en un sitio donde en realidad no obstruyes los camiones, el tránsito, y otra cosa es decir, yo voy a cercar la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, para que una ciudad no tenga suministros, suban los precios, ¿no? Claro. Son lógicas totalmente diferentes. Siguiendo con ese ejemplo que tú has presentado, Emil, en el caso de las vías de tránsito donde hacen las marchas, usualmente, tienes vías alternativas. Pero, por ejemplo, si tú bloqueas un aeropuerto, ¿cuál es tu vía alternativa? No, claro. No tienes vía alternativa. Si tú bloqueas el suministro de gas, ¿cómo llega el gas a las personas? Si tú bloqueas el suministro de agua, ¿cómo llega el agua a las personas? Además, lo que se refiere, discúlpame lo que se refiere esa sentencia como es servicios, esos son los casos que se aplicará cuando se bloqueen o se busque bloquear servicios públicos que son bienes esenciales que brinda el Estado a los peruanos y sobre todo cuando estos servicios son servicios que buscan materializar, buscan concretizar
derechos sociales de los peruanos y sobre todo los peruanos pobres y más pobres del Perú. Entonces, lo que estás poniendo en la balanza es tu protesta versus la materialización de estos derechos de los ciudadanos. Claro, los derechos, mis derechos versus comienzan, terminan, exactamente, no pueden tus afectar derechos. derechos de terceros. Entonces, los servicios públicos que buscan satisfacer los derechos de una multiplicidad de peruanos no pueden ser vulnerados, no pueden ser restringidos, no pueden ser obstaculizados por el ejercicio de derechos de otras personas. Además, cuando se organiza una marcha pacífica, lícita, lo que se hace es se coordina con la autoridad policial correspondiente, la cual está informada de los lugares por los cuales va a pasar la marcha. Ellos resguardan todo, establecen las vías alternas, ¿no? Claro. Yo creo que quizás ciertos párrafos de esta sentencia no han sido redactados de la mejor manera, pero correctamente interpretada, la sentencia no criminaliza la protesta. Lo único que dice es delito obstruir un servicio público, incluso si lo obstruyes de una manera que no es violenta. Es más, creo que en este caso solo podría aplicarse a casos específicos en donde sean protestas que buscan afectar o no los cierres de la Panamericana. ¿No? Si yo, digamos, cerco una ciudad y en vez de cercarla con piedras, lo cerco con flores, pero la cerco, igual es delito. ¿No es cierto? Pero es que no hay el bloqueo porque yo puedo... O sea, hay vías alternas. Hay vías alternas y la vía alterna es que me voy con mi carro y me llevo las flores. ¿No? Pero... Toma aeropuertos, que es un servicio que no se puede reemplazar, que no puedes... Toma de carreteras no también. Puede Toma de carreteras también. Claro, la página 7 menciona transportes terrestres, aéreos, marítimos y fluviales, servicios públicos de telecomunicaciones, saneamiento, electricidad, gas, hidrocarburos o sus productos derivados. Es decir, son servicios y bienes que solo brinda el Estado y que únicamente se pueden... Dependen de una red. Exactamente, dependen del Estado. Si fuera que dependiera, oye, ¿sabes que tienes vías alternativas o servicios o bienes alternativos? Perfecto. No habría gran problema, no habría gran necesidad de evitar estos bloqueos. Pero regreso un poco de nuevo a la interpretación, porque eso todo, como ustedes dicen, depende mucho de la interpretación y en este momento esta interpretación es clara y concisa para el momento en que vivimos. Pero estos, como hablamos en la antesala de cuando tienes una constitución más larga, es más rígida, eso no vuelve más rígida la posibilidad de yo quiero hacer una protesta, quiero protestar al gobierno. Bueno, ok, tengo este camino y ese camino. No, este es ilegal, este es ilegal, este es ilegal. Bueno, ¿qué puedo hacer? Si uno tiene una intención antidemocrática, puede encontrar trabas incluso donde las trabas no existen. Pero esta sentencia jurídicamente no es una traba al derecho de las personas para protestar pacíficamente. Por otro lado, si esa sentencia se quiere malinterpretar, es decir, ¿qué es tu temor? Dices, bueno... Y creo que es el temor de mucha gente. Y es el temor de varios que nos están viendo, de que esa sentencia se utilice para criminalizar la protesta. Para eso tienes justamente la justicia constitucional. ¿En qué sentido? Si tú tienes jueces penales que dicen, ¿sabes qué? Voy a criminalizar la protesta y voy a sancionar y darle un giro a esta resolución del Poder Judicial reinterpretándola, yo puedo presentar un habeas corpus porque se está afectando mi libertad individual a través de una decisión inconstitucional inválida porque se está sustentando en argumentos que no son los que en verdad sustentan esa decisión. Y por lo tanto hay una falta de motivación, es inconstitucional, mi detención, porque es arbitraria. O sea, hay la justicia constitucional, hay vías constitucionales que se pueden utilizar para salvaguardar los derechos y la libertad de las personas. Hay otro mecanismo fácil que se puede emplear para aclarar esta situación. Los jueces supremos pueden, inclusive de oficio, expedir un auto que aclare su sentencia. O las partes en el caso lo podrían pedir. Entonces, si es que de repente hay algunas partes de la sentencia que causan inquietud a sectores de la opinión pública, los señores jueces supremos pueden decir en esta parte, me refiero a esto, pero esto otro sí está permitido, y de repente eso sería algo responsable que podrían hacer para que su sentencia no sea malinterpretada, ¿no? Claro, yo todavía, entiendo y me parece claro de que todavía hay caminos. Sigo pensando que, por ejemplo, en una situación adversarial la marcha de los 4 suyos no hubiera sido considerada quizás bajo este régimen, esta decisión, esta sentencia no hubiera sido aceptada y hubiera salido más fuerte. El nuevo Código Procesal Constitucional te permite que el habeas corpus inclusive sea oralizado. Sí, claro. O sea, el nuevo Código Procesal Constitucional, dentro de sus reformas al anterior código, es que el habeas corpus inclusive sea oralizado. El anterior también permitía eso. Claro, pero en el caso... Siempre se ha podido el habeas corpus. Siempre se ha oralizado, pero en el caso de
de los tiempos, los plazos son menores. Entonces obligas a que el juez atienda de manera más rápida esas situaciones en donde se requiere una tutela del derecho a la libertad individual que, claro, ese es el temor de todas las personas que en las marchas, bueno, tú vas, si te detienen, pueden ir el juez se puede personar a donde está la persona detenida para que lo pueda liberar. Entonces su determinación de ambos es de que esto no criminaliza, es delito pero no criminaliza, aunque esto como no abogado puedo decir que no me queda tan claro. A ver, pero es importante que le quede claro a toda la gente que escucha. Claro. La sentencia no dice que la protesta sea delito. Claro. La sentencia dice que lo que es delito es obstruir un servicio público. Me queda claro. Y que se utilice la protesta como excusa. Claro. Entonces, y como ustedes dicen, esto no es el final de la historia. No les voy a decir que nada está dicho. Toda es la otro gente- programa, otro anterior, programa. claro. Pero no todo está dicho. Les agradezco a ambos. Lamentablemente ya no tenemos tiempo para seguir conversando. Eso ha sido, iba a decir, Constitucionalama. Esto ha sido Punto Medio en el horario celular de Canal N. Muchísimas gracias a los dos. Lo dejamos con Melissa Pesquiera en Hora 11. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches.